que más circulan en la población cubana. Sencillamente yo creo que va a fortalecer nuestro esquema de vacunación, sobre todo en enfermedades respiratorias, que es una de las causas fundamentales de infecciones, de incidencia y de prevalencia en nuestro país de problemas respiratorios de todo tipo, neumonía, infecciones respiratorias altas, bajas. Con cortes de energías y apagones prolongados, los profesionales de la salud garantizan cada detalle para ofrecer lo que consideran una oportunidad contra neumonías y catarros frecuentes en esta población. Tenemos un equipo de investigación formado con médicos, con enfermeras, con profesionales de la salud y también no profesionales que también ayudan y apoyan a que este estudio salga realmente con el nivel y con la entrega que hoy está saliendo. Durante 2 semanas, el estudio permanecerá abierto en 3 policlínicos de la capital. La investigación permitirá aportar nuevas evidencias sobre este inmunógeno cubano para su utilización posterior en el Programa Nacional de Inmunización. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias. Una pausa en nuestros contenidos que conforman la agenda de hoy para dar paso, como es habitual a esta hora, al momento que dedicamos a los pequeños de casa. Como siempre les digo, un amanecer feliz y cubanísimo para todos los niños y niñas, amigos de Buenos Días. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo? Más alto. Ay, es que no los escucho. Ah, pero los veo con ese baile y ese disfraz de abejitas y ya entiendo. Sí, lo llaman la danza el zig-zag. Y es la manera que tienen para indicar a sus compañeras dónde encontrar las mejores flores. Claro, ya entendí. Si alguien se siente como ellas, puede sentirse feliz. Esa es la felicidad, una danza, un vuelo corto pero brillante, que llena el aire de miel, porque nadie mejor que una abeja sabe lo dulce que es sentirse libre en el aire. Bailaba la abeja al son de un tambor, movía su cuerpo con ritmo y calor. La luna reía al verla bailar y el sol que dormía dejó de soñar. El viejo caballo del viento al pasar detuvo su paso, se puso a mirar. Bailaba la abeja al son de un tambor y entre baile y baile libaba la flor. Y entre baile y baile libaba la flor. Estoy segura que con ese disfraz también querían recordarme que hoy 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas y se los agradezco porque sin dudas es una fecha muy especial. Este día celebramos conocer a estas pequeñas heroínas de la naturaleza que nos enseñan que hasta el ser más pequeñito puede hacer un mundo más dulce. Así que cuando vemos a una abeja en primavera, lo mejor es bailar con ellas. Por el mar de las Antillas de Nicolás Guillén. Primavera. Mi primavera venía por marzo. En la primavera, mi jardín la recibía al tiempo que le decía: Bienvenida,
primavera. Mi primavera tenía muy negra la cabellera y la mirada fulgía como una hoguera. Ayer mi ensueño pedía, vuelve, vuelve primavera, mas nadie me respondía. Ahora gritaré al verano, ¿no tienes calor, hermano? Al otoño le diré, que por fin es lo de usted. Y al invierno oscuro y frío, diciembre no es un mes mío. Oh, ven pronto primavera, mi primavera te espera. ¿Sabían que la Organización de las Naciones Unidas eligió el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas? Sí, para recordarnos que estos pequeñitos insectos son fundamentales para nuestra vida. La razón, más de 3/4 partes de los cultivos que los alimentan dependen de su trabajo como polinizadores. Se cuenta que en 1543 los reyes de España propusieron enviar abejas europeas a las islas de Cuba y La Española, actualmente de Haití y República Dominicana. Al parecer, el empeño no se realizó. Fue en 1763, luego de la dominación inglesa, que el obispo Agustín Morel de Santa Cruz introdujo las primeras colmenas en el occidente de la isla, que se extendieron rápidamente y conviven en armonía con nuestras abejas criollas. ¿Curiosidades sobre las abejas? ¡Uf! No hay para cuándo acabar. Imaginen que incluso pueden aprender a reconocer rostros humanos, especialmente si las tratamos con cariño. En los días calurosos se convierten en ventiladores.
Se colocan en la entrada de la colmena y baten sus alas para refrescar el interior. Y si les digo que tienen 5 ojos, no quiero burlitas. Tienen 2 grandes a los lados y 3 pequeñitos en la frente. Vaya que no se les escapa una. ¿Y qué decir de la velocidad con que vuelan? A más de 25 kilómetros por hora. Baten sus alas más de 200 veces por segundo. Por eso, escuchamos ese. Con mi texto, vamos todos hacia el sol. Pretexto que tenemos para viajar, de este viaje realizar, buscar, poder probar el néctar de la flor, sabor, buscando, andando y siempre volando, trabajando, pues hay que sacrificar, hay quien quiera probar sin dar, nada regalar, aquí hay que trabajar. La vida es un imán, es una brula, búscala que te lleva allá, si la sigues a la flor, pues suena y busca su distancia y cómo avanza. Reto arriba, viva que nos lleva allá, vamos ya, búscala. Como brújula, si la sigues a la flor, que te lleve la mejor, búscala. Reto arriba, viva que nos lleva allá, vamos ya, búscala. Como brújula, si la sigues a la flor, que te lleve la mejor, búscala. Recuerden que a veces nuestro corazón zumba fuerte. A veces baila tranquilo como las abejas. Y al igual que ellas, cada uno de nosotros tiene un papel importante en este mundo. Y ahora los dejo. Y me voy volando a cuidar mis plantas. Pero antes, los dejo con un abrazo grande. Tan grande como el infinito. Amanecer feliz, sonríele a la vida, así, desde el corazón, despierta palpitante de emoción. Amanecer feliz, sonríele a la vida, así, Nuestro reloj y el suyo marca las 7:15, momento preciso de adentrarnos en las noticias más importantes, las que nos despiertan este amanecer en síntesis y con Yaulén Arévalo. Muchísimas gracias, Yanel. Efectivamente, vamos a comenzar nuestro recorrido en síntesis. Le informo que la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, informó este martes en el programa Mesa Redonda las adecuaciones previstas para la etapa final del curso escolar, en medio de las dificultades provocadas por la política agresiva del gobierno de Estados Unidos. Durante su intervención, la titular explicó que el cierre se realizará de forma gradual entre el 15 y el 30 de junio, si bien inicialmente se había previsto para julio. Esto no implica, aclaró Trujillo Barreto, el cierre total de las instituciones educativas. Según refiere la agencia cubana de noticias, en el propio espacio televisivo, el ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, detalló que ante las exigencias de un semestre que valoró de extremadamente complejo, fue necesario un proceso de descentralización de matrículas. En cuanto a los exámenes de ingreso a la educación superior, informó que se decidió su suspensión de manera excepcional, dado el agravamiento de las condiciones que impone el cerco estadounidense. Señaló que el otorgamiento se desarrollará a partir del promedio acumulado por los estudiantes durante su paso por la enseñanza media superior. La publicación por la Editorial Nacional de Política Subtitle, La Verdad de las obras escogidas de Fidel Castro, deviene hoy el mejor regalo de Vietnam al líder histórico de la Revolución Cubana en el centenario de su natalicio. Con la apreciación
concordó el director del Centro Fidel Castro Ruz, René González, quien en un encuentro con integrantes de la Misión Estatal de Cuba en Hanoi catalogó la disposición de la casa editora vietnamita para sacar a la luz los 23 volúmenes que conforman la colección como una extraordinaria muestra de solidaridad. Señala Prensa Latina que la visita de González y su comitiva responde a la invitación cruzada por la propia SUTAD y se produce en un momento particularmente significativo para Cuba, que en un contexto caracterizado por el recrudecido bloqueo, las presiones y amenazas militares del gobierno de Estados Unidos, se alista para conmemorar el centenario del comandante en jefe Fidel Castro. El trabajo multisectorial representa una de las principales fortalezas para la gestión eficiente de los recursos naturales y el medio ambiente en la provincia de Ciego de Ávila, seleccionada como sede de las actividades centrales por el Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el venidero 5 de junio. La subdelegada de Medio Ambiente en ese territorio, María del Carmen Olivera, destacó ante el periódico Invasor los múltiples sectores que elaboran de manera coordinada con la delegación territorial del SIGMA, así como el potencial científico de los centros de ingeniería ambiental y biodiversidad. Asimismo, reconoció la participación de la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Báez, la Dirección Provincial de Suelos y la delegación del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Hacemos un repaso por el acontecer internacional. Le informo que Rusia y China se han mostrado en contra de las acciones que violen la Carta Magna de las Naciones Unidas en América Latina, el Caribe, destacó la declaración conjunta firmada por el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin durante la visita oficial de este último a Beijing. La declaración reza que las partes reafirman su apoyo al estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz, respaldan a los países de esa parte del mundo en la elección independiente de sus vías de desarrollo y socios. También se oponen a cualquier acción que atente contra la soberanía, la seguridad y a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos bajo cualquier pretexto. Esa postura proclamada por Beijing y Moscú llega ante la política estadounidense más hostil hacia la región latinoamericana, la de la administración del presidente Donald Trump. Más noticias del orden internacional. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para restringir los poderes del presidente Donald Trump e impedirle reiniciar su agresión militar contra Irán. Esa iniciativa fue respaldada con 50 votos a favor y 47 en contra. La propuesta fue patrocinada por varios demócratas, entre ellos Chuck Schumer. El proyecto contó con el apoyo de 4 republicanos. El respaldo de ese grupo permitió avanzar el proyecto que había sido bloqueado por meses y abrirá el debate en las siguientes semanas sobre si el mandatario debe poner fin a su campaña militar. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas, anunció hoy la próxima celebración en Roma del 25 al 28 de mayo de la Semana de Nutrición 2026. Una nota publicada por la oficina de prensa de esa institución internacional apunta que en la coordinación de ese evento participan el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos con el apoyo de la Secretaría de Nutrición de Naciones Unidas. Líderes mundiales y expertos tendrán la oportunidad de debatir sobre enfoques más coherentes, coordinados y eficaces durante la cita, que se desarrollará en la sede de la FAO y en línea. El venidero 28 de mayo, durante la sesión de clausura que se desarrollará en el contexto del Día Mundial de la Nutrición, se evaluarán el progreso colectivo y los compromisos renovados para su promoción. Ya con esta información ponemos el punto final a nuestro segmento de Noticias en Síntesis. Usted manténgase con nosotros en la revista Buenos Días y la buena compañía de mi colega Yanela de la Rosa. Gracias, Yaulén. Y el patriota matancero Juan Gualberto Gómez ocupa un lugar importante en la historia de la nación cubana. Su vínculo con las gestas independentistas, tanto en el exilio como dentro de la isla, lo llevaron a ganarse toda la confianza de José Martí. Un ejemplo de los ideales de Juan Gualberto fue su postura ante la instauración de la República en 1902. Al pie de un trapiche en Sabanilla del encomendador, un vientre esclavo logró comprar la luz para un hijo antes de que éste naciera. Así trajo al mundo, libre entre las cadenas, aquel que Fidel definiría como figura gloriosa, Juan Gualberto Gómez. Su cuna fue el ingenio bellocino, pero su primer juguete fue la libertad. Por eso su mirada aprendió pronto a distinguir las sombras largas que proyecta un imperio.
Martí lo llamó una joya grande y le confió el hilo más secreto de la conspiración, porque Juan Gualberto no era un soldado de a pie, sino un tejedor de ideas, desde las redacciones de la Fraternidad y la Igualdad, donde convirtió cada palabra en un fusil contra la discriminación y el atraso. Y esa pluma, que escribía el porvenir, fue el instrumento exacto para desatar las órdenes del 24 de febrero de 1895. Llegaría entonces la hora de la República, esa que muchos creían el final del camino. Pero en la mañana del 20 de mayo de 1902, cuando se izaron las primeras banderas, el patriota matancero no alzó la copa, porque aquella república que nacía engrilletada por la enmienda Platt y mediatizada por el poder del norte, era para él una celebración a media asta. En la Asamblea Constituyente había lanzado su advertencia cuando sentenció que la independencia y soberanía de la República Cubana se han reducido a un mito. Fue entonces que retumbó su réplica. ¿Qué seguridad tenemos?, preguntó entonces Juan Gualberto, de que esta será la última enmienda que nos imponga Estados Unidos. Por eso no guardó la pluma nunca, sino que la usó como un machete para denunciar la farsa fundacional. Hasta el final de sus días, cuando Gerardo Machado quiso domesticarlo con una medalla, el viejo patriota se mantuvo entero. Murió el 5 de marzo de 1933, pero su voz no se apagó jamás. Cada 20 de mayo, desde el bronce y la memoria, vuelve a erguirse en matanzas para recordarnos que una patria con condiciones impuestas es solo una colonia disfrazada. Carlos Manuel Bernal, para el Canal Cubano de Noticias. Lo veíamos en el reporte del colega Carlos Manuel Bernal. Este 20 de mayo se cumple el aniversario 124 de la instauración de la República Neocolonial en Cuba, un suceso que definió el rumbo de la isla durante más de medio siglo, no solo en el contexto político, sino también económico, militar y de relaciones exteriores. El nuevo Estado nació con la presunta encomienda de echar a andar un país, pero su efectividad estaba comprendida o comprometida porque no era desde La Habana donde se dirigían los destinos de la nación, sino desde Estados Unidos. Justamente para dialogar sobre este tema recibo en el set de entrevistas un honor, un placer tenerla aquí, a Francisca López Civeira, quien es profesora titular de la Universidad de La Habana, doctora en Ciencias Históricas y merecedora además de los Premios Nacionales de Historia 2008 y de Ciencias Sociales y Humanísticas 2022. Qué gusto tenerla aquí. Buenos días, profesora, y encantados de compartir unos minutos con usted en nuestro espacio. Bueno, espero que sea útil. Claro que sí, siempre es muy útil. ¿En qué circunstancias, cuéntenos, históricas tuvo lugar el nacimiento de la República Neocolonial? Mira, precisamente creo que la República Neocolonial, que surge el 20 de mayo de manera oficial, tiene el contexto importante de que estaba terminando una ocupación militar por parte de los Estados Unidos. Ocupación militar que aspiraba, digamos, a un dominio mayor sobre el caso, en este caso con Cuba, en un momento en que los Estados Unidos como potencia empieza a ascender en su función o digamos en su condición de imperial. Y justamente es la guerra de hispano-cubano-norteamericana la que va a dar paso a esto. Ahora, creo que es importante tener en cuenta que hubo ciertas diferencias. Digamos, el Tratado de París, que pone paz entre España y Estados Unidos porque Cuba no fue convocada a este convenio, hace una diferencia entre la cesión que hace España de sus territorios en Puerto Rico o en Filipinas, y en el caso de Cuba no hay cesión. Lo que hay es una ocupación militar supuestamente de carácter temporal para su pacificación. Creo que esto ya nos marca una diferencia importante. Y entonces aquí, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, McKinley, en su informe al Congreso en diciembre del año 99, va a decir, digamos, cuál es la estrategia. La futura Cuba debe quedar vinculada, ligada a los Estados Unidos por lazos de singular intimidad y fuerza, dice. Ahora, la forma, el desarrollo de los acontecimientos es lo que dirá cómo podrán ser esa forma. Es decir, ellos tienen la aspiración de ese dominio, pero no tienen claridad de cómo
podrá ejercerse a partir del desarrollo de los propios acontecimientos que habían llevado a que Cuba no podía ser cedida, sino ocupada temporalmente. Los redactores de la Constitución de 1901 y que aceptaron las exigencias del gobierno interventor eran en su mayoría miembros del Ejército Libertador. ¿Cuáles fueron entonces esas diversas posturas asumidas en ese momento tan particular? Mira, en la composición son 31 delegados, en esa composición hay uno solo que no había participado desde el independentismo. El caso de Eliseo Giberga, que había sido autonomista. El resto, todos habían tenido una participación independentista. Inclusive hay 13 generales del Ejército Libertador. Hay otros, digamos el propio Juan Gualberto Gómez, que no habían estado dentro del Ejército Libertador, pasó la guerra preso, pero se le dio el grado de coronel. Es decir, en estos casos hay también algunos coroneles. Ahora, aquí hay diferentes posiciones que tienen que ver con proyecciones, digamos, ideológicas, con alianzas posibles, y entonces esto hace que a la hora de determinar cómo moverse en el caso de las relaciones con Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que la convocatoria a la Asamblea Constituyente establecía como parte de la Constitución determinar las relaciones con Estados Unidos. Esto fue muy mal visto, le llamaron la cláusula sospechosa, el pueblo, hubo un rechazo a aquello, y esto obligó a que a la hora de iniciar la Asamblea Constituyente, el propio capitán general, ya no era capitán general, el gobernador militar norteamericano, Leonard Wood, hiciera una diferencia. Ya no es parte de la Constitución, sino que será un añadido después que haga la Constitución. Por eso es que la enmienda Platt es un apéndice y no es parte de la Constitución. Y aquí hay diferencias que tienen que ver con estas proyecciones distintas que puede haber dentro de la composición, aunque la mayoría, casi todos, habían partido del independentismo. Profesor, a finales del siglo XIX e inicios del XX, Estados Unidos emergía como una nueva potencia imperial, ya usted se refería. En ese sentido, ¿qué lugar entonces ocupaba Cuba dentro de esa estrategia expansionista? Creo que en esto hay que ir un poco a la historia, ¿no? Estados Unidos tiene interés por Cuba desde el siglo XVIII. Cuando ya se instaura como Estado, después que alcanza la independencia las 13 colonias, que eran su nombre original, ya muy rápidamente, inclusive en 1805, el presidente Thomas Jefferson ya dijo que Cuba tenía que ser parte de los Estados Unidos. Es decir, que esto tiene una historia de siglos y que lleva, digamos, a la doctrina de Monroe, donde Cuba tiene un papel muy importante, justamente el interés por Cuba a futuro, todavía no podían hacerlo. La doctrina de la fruta madura, estamos hablando de 1823. Cuando llegamos al final del siglo XIX, Estados Unidos está ya construyendo ese nuevo imperio, pero todavía está en etapa constructiva, no es el gran imperio, digamos, del mundo. Y en estas circunstancias, entonces, va a entrar en la guerra cubano-española y a partir de aquí empezar a desarrollar su política expansionista. Por tanto, Cuba tiene un papel, digamos, también simbólico en este sentido, porque a partir de la guerra de Cuba van a ocupar el territorio de Puerto Rico, el territorio de Filipinas. Cuba, en este estatus, digamos, más indeciso todavía, pero tiene un papel simbólico muy grande en el nacimiento del imperialismo norteamericano. ¿Qué consecuencias concretas tuvo entonces, profesora, para la soberanía cubana la imposición de la enmienda Platt? Mira, creo que habría que leerse completa la enmienda Platt, pero hay artículos que lo definen muy bien. Siempre se habla mucho del artículo 3º, claro, el artículo 3º establecía que Estados Unidos tenía el derecho a intervenir en Cuba para preservar su independencia. Un Estado externo va a intervenir para preservar la independencia y el gobierno adecuado. Entonces, ¿a quién le correspondía determinar cuál era el gobierno adecuado? Si Estados Unidos tenía ese derecho, pero también tenía el derecho de vigilar y determinar
las posibles deudas públicas de Cuba, es decir, el caso de los empréstitos. De ahí que para pedir un empréstito, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos tenía que dar la aprobación. Es decir, hay una serie de elementos tremendos y está la situación de Isla de Pino. Quedaría a futuro Isla de Pino, ¿cómo sería? Y por supuesto la base naval, que además es interesante que el texto de la enmienda Platt dice que Cuba venderá o arrendará territorios en plural para bases navales y carboneras, porque ellos aspiraban no a una base, aspiraban a más, y a comprar o arrendar. En el caso de Cuba, cuando ya se instaura el gobierno, se negoció y no se vendió la tierra, se arrendó. Por tanto, la tierra sigue siendo cubana, pero sin duda tiene una limitación en la soberanía de la nación cubana. Frente a un escenario, profesora, de dominación estadounidense, en Cuba el pueblo asumió entonces, como decía, una postura en defensa de la identidad nacional y la soberanía. ¿Qué formas entonces de resistencia política y social surgen dentro de nuestra isla? Como dije, desde que salió la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya la cláusula sospechosa. Pero es que esto es parte, y además tuvieron que convocar a una Asamblea Constituyente, porque es parte de la resistencia de este pueblo. Yo siempre digo que el 20 de mayo no es la fecha más gloriosa de Cuba, pero es nuestra fecha, porque no pudieron anexarnos, tuvieron que ir a un camino intermedio, digamos, porque este pueblo resistió. Yo quisiera poner algunos ejemplos en este sentido, porque el pueblo, por ejemplo, ¿qué pueblo de Cuba